Dios bendiga, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. Damos gracias al Señor Jesucristo por todas las cosas. Gracias le damos al Señor por este tiempo, por cada una de vuestras vidas. Seguramente estás siendo informado, ¿no?, de todas las cosas que el Señor ha hecho a través de los tiempos, como el Señor fue formando, estuvo dándole forma a todo el panorama político religioso en los tiempos, como el Señor levantó hombres, mujeres en el tiempo oportuno para traer su verdad verdadera, absoluta, en medio de cada situación, y como Él moldeó, ¿cierto?, muchos corazones, y verdaderamente naciones fueron alcanzadas, y mucha gente pudo ver a este Dios en medio de la historia, en medio de los tiempos, obrando a través de su espíritu en hombres y mujeres, ¿cierto?, que le dieron un verdadero significado, y bueno, que entraron en la intimidad del Rey, ¿cierto?, y verdaderamente dejaron una huella y una marca a seguir, ¿cierto?, en todos los tiempos. Mi querido amigo, estamos mirando Ezequiel 16, en este caso, ¿cierto? Estaba ahí, bueno, disfrutando con la familia, comentando algunas cosas, ¿cierto?, con los hijos, y dándole gracias a Dios, dándole gracias, ¿cierto?, por este tiempo, ¿no?, por poder disfrutar juntamente con ellos, con todos. Verdaderamente estoy en este tiempo muy emocionado por muchas cosas que han estado aconteciendo en mi vida, ¿cierto? Y le doy gracias a Dios por su gran misericordia y su gran amor. Y eso es verdaderamente la fuerza, es el combustible, ¿cierto?, en el que uno puede seguir adelante. Solamente Él es el que nos preserva y nos sostiene, nos da la fuerza. Y ese privilegio que tenemos, ¿no?, de poder mirar su palabra y bueno, y poder compartir los pensamientos de aquel que hizo todas las cosas, ¿sí?, aquel que hizo tu vida, que te formó en el vientre de su madre. Dice por allá el Salmo 139, verso 6, mi embrión vieron tus ojos, ¿cierto? Formado fui, entretejido fui en lo profundo, ¿cierto? Está hablando verdaderamente de cómo Dios tiene un seguimiento especial de nuestras personas, ¿cierto? Y tiene el conocimiento de todas las cosas, no se le escapa absolutamente nada, ¿cierto? Y uno queda maravillado por estas cosas, ¿no? Vamos a mirar Ezequiel 16. Vamos a ver acá, es un mensaje con un lenguaje metafórico, ¿no? Dios va a usar muchas veces este tipo de lenguaje para dar a entender verdades, para dar a entender algunas cuestiones, en este caso de Jerusalén, ¿cierto? Ese lugar tan amado por el Señor. Y bueno, de ahí, de ese Jerusalén,
que era la capital de Judá, ¿cierto? Ese lugar era el centro de adoración, ¿cierto? Más importante, ¿cierto? Que llegó en un tiempo en el que, bueno, el rey Salomón fue la persona que Dios escoge para que el templo, ¿cierto?, sea establecido ahí en Judá. De ahí viene la palabra Sión. No tiene nada que ver con el sionismo, advierto, no tiene nada que ver con el sionismo. Sión, ¿cierto?, que muchas veces el Señor cita en diferentes partes, como Salmo, como los profetas hablan de Sión, ¿cierto? Y el monte de Sión, este lugar de adoración, fue establecido ahí en Judá. Pero bueno, vamos a ver acá todo el desarrollo, ¿cierto?, de cómo Dios ve esta ciudad en un lenguaje prácticamente poético, romántico, un lenguaje de un Dios verdaderamente decepcionado con su nación, una nación que fue llamada y fue escogida para hacer luz a los gentiles, ¿cierto? Y vamos a ver algunas cuestiones acá, ¿cierto?, que Dios dice de una forma muy, ¿cómo podemos decir?, muy sensible. El Señor habla de su lugar, ¿no?, en el que Él puso su nombre. Y dice Ezequiel ahí, mi querido amigo, vamos a leer la palabra en el nombre de Jesucristo, y mando un gran saludo a toda la comunidad cristiana, ¿cierto?, a los hermanos, las hermanas en el Señor. Y podía mirar muchas cosas en la palabra y la necesidad de que hay que se levanten hombres y mujeres, ¿cierto?, a poder dar a conocer el mensaje, ¿cierto?, teniendo en cuenta de que las herramientas que tenés, ¿cierto?, son poderosas, y son suficientes para así cumplir el ministerio del Señor, ¿cierto? Vos no te preocupes que la recompensa las va a dar el Señor, pero una de las cosas que el Señor está demandando a nuestras vidas es poder comunicar el mensaje, ¿cierto? Porque hay corazones que están preparados de una forma muy especial para dar el mensaje y tener una llegada más profunda, en este caso tal vez que yo. Hay gente que está preparada verdaderamente con un toque del Señor muy especial, ¿cierto? Y siempre sabiendo de que hay gente mucho más sabia, gente que tiene un mejor hablar, un mejor expresarse, ¿cierto? Pero también un compromiso con el Señor, ¿no? Hay gente mejor preparada que uno mismo para dar el mensaje. Y hay mucho mensaje para poder involucrarnos, ¿cierto? Y damos gracias a todos los que están sirviendo al Señor, que están sirviendo al Señor con los niños, ministerio con los niños, tantas cosas que están haciendo. Bueno, Dios hará todas las cosas, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar el libro de Ezequiel, amado. Vamos a mirar el libro de Ezequiel. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vamos a leer la Reina Valera, vamos a leer la Biblia, esta versión. Me gusta mucho esta versión en este caso. Me acuerdo cuando leí esto por primera vez, hace muchos años, me quebrantó muchísimo. Me quebrantó muchísimo el lenguaje que el Señor usó. Y es como que preparó el corazón, ¿no?
para algunas cosas que el Señor hizo con uno de una forma personal y que no nos habíamos enterado. Porque en el momento que uno cree y abre el corazón al mensaje, ¿cierto? Hay algunos, bueno, que se quebrantan en diferentes sentidos, lloran, otros tienen distintas manifestaciones. Y hay gente que no ocurre nada. En esa gente que no ocurre nada, y muchos tal vez lo tildan de que es frío, es un témpano, que no siente nada. Esas personas están preparadas de otra forma sus vidas. Y pasa el corazón muchas veces por el estudio del mensaje de Dios, ahí se enteran a lo que fueron expuestos, ¿cierto?, sus vidas, y ahí se quebrantan. Después tal vez de muchos años, ellos miran la palabra de Dios, el texto bíblico, y son quebrantados ahí en ese momento, ¿cierto? Pero ya sus vidas ya pertenecen al Señor. No todo lo emocional quiere decir que tiene un principio espiritual, ¿no? En este caso vamos a ver cómo Dios vio a esta Jerusalén desde sus principios hasta el momento de su caída, ¿cierto? Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, esta palabra de Jehová es el verbo de vida, es Cristo Jesús, ¿no? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. El otro día aprendí de un maestro, un querido maestro, que abominación, cuando Dios abomina algo, quiere decir algo que le da náusea, le da asco, ¿cierto? Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día en que tú naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. Si acá está hablando del origen, esto está en Jueces 1, capítulo 8, habla cuando el pueblo de Judá, ¿cierto?, la tribu de Judá, consultando a Jehová, conquista Jerusalén. ¿Sí? Conquista Jerusalén. Ahí Dios comienza un proceso en Dios, comienza un trato de Dios, ¿cierto?, en esta Jerusalén, nada más ni nada menos que por la tribu de Judá, la tribu en el cual desciende nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Acuérdense, Jueces 1, capítulo 8. Si querés leer del 1 al 8 y pasar por el 9 y el 10 también está bien, para tener una mayor de cómo Jerusalén nace. Y efectivamente estaba, cuando dice tu padre fue amorreo y tu madre fue etea, estaba hablando de las naciones, ¿cierto?, que eran parte de Canaán. Era donde estaba esta ciudad de Jerusalén, ¿sí? Era una ciudad pagana, origen pagano, quiere decir, bueno, cuando dice y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. ¿Sí? Esto habla de todo el cuidado que viene del nacimiento de una criatura, ¿verdad? Y no fueron limpias. Y esto está hablando también de la promiscuidad que había en medio de estas naciones, en la cual ella estaba
atrapada, y ahí fue donde Dios la vio. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, dice, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas, dice. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. ¿Cierto? Se puede ver, por ejemplo, acá que está hablando de una ciudad sin paternidad, ¿cierto? Una ciudad en la cual formaba parte de una de parte de esa nación de Canaán, pero que no tenía ningún tipo de importancia. Es más, sin ningún tipo de cuidado, espiritualmente estaba muerta, no tenía rumbo, no tenía importancia tampoco, no tenía una vida financiera fuerte. A todo esto dice, y yo pasé a ti y te vi sucia en tus sangres, ¿cierto? Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Bueno, cuando yo por primera vez veo esta palabra vive, ¿cierto? Verdaderamente me consternó dentro de mí, ¿cierto? Como que el Señor, ¿cierto? Hacía algo en mi vida también, ¿cierto? Y me decía, vive. No, pero no es esa palabra vive, sino es vive, pero en el espíritu, ¿cierto? Algo que estremeció mi espíritu, como cuando ese bebé que estaba en el vientre de Isabel, creo que era, la mamá de Juan el Bautista, cuando se encontró con María, ¿cierto? Y dice que el niño saltó en el vientre cuando sintió que María también, que estaba embarazada de Jesús, se acercó a su prima, porque eran prima con Isabel, ¿no? Tengo entendido que era Isabel, corregímelo. Y sintió eso. Bueno, yo calculo que es más o menos así lo que yo sentí. Fue algo directo a mi vida y algo que cambió para siempre mi ser. Por eso es muy importante poder leer su palabra, que es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Si te dije cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste y te hiciste grande. Llegaste a ser muy hermosa, ¿cierto? Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, ¿sí? Esto estaba desnuda y descubierta. Habla un poco de la realidad espiritual, que era todavía una nación, ¿cierto? Que estaba muy pendiente y muy dependiente en lo espiritual y en lo material de lo que eran las naciones vecinas, ¿no? Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, dice el Señor, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿No? Y acá está hablando de todo lo espiritual, cierto, que Dios trae sobre esta ciudad de Jerusalén, ¿sí? Que hace un pacto con ella, cierto, le da vida en el espíritu, hay un mover de adoración, cierto, en esta ciudad llamada a hacer luz a las naciones, cierto, y donde verdaderamente se da culto al Dios, donde Dios viene a habitarla, ¿cierto? Habitar
todo lo que es Jerusalén y a establecer tu templo, a establecer su templo, ¿no? Construido por Salomón. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Te ungí con aceite. Te lavé con agua y lavé tus sangres encima de ti. O sea, la limpia el Señor y te ungí con aceite. ¿Cierto? Esta unción de aceite significa el cuidado de Dios, ¿cierto? Y la higiene de Dios para con ella. Para con ella. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón y te ceñí de lino y te cubrí con seda. Fíjate, vos le das una vestimenta. Esto está hablando de todo un atavío, de una preparación, de un proceso, de un trato de Dios para con este lugar, Jerusalén. Te atavié con adorno y puse brazalete en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. ¿Cierto? Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Esta Jerusalén llegó a su momento cúlmine en el reinado de Salomón. Y acá está hablando, ¿cierto?, de una Jerusalén plena, de una Jerusalén resplandeciente, donde venían muchos reyes y reinas a mirar el esplendor de ella. Esto se cumplió en Salomón. Y dice, prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Acá está, la fama en los tiempos salomónicos. Porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Esa hermosura que estaba en ella fue porque el Señor puso su hermosura en ella. ¿Por qué? Porque había entrado en una intimidad, no tan solamente en una relación, ¿cierto? Así lo mismo pasa con nosotros. La relación, aunque mucha gente muchas veces no tienen intimidad, o muchas veces por diferentes motivos se corta nuestra intimidad con el Señor, la relación de padre a hijo siempre va a estar, ¿cierto? Y esto es algo que nos ha enseñado, que hemos aprendido también de este maestro José Briceño. Comenta muchas veces, ¿cierto?, que Dios bendiga su vida, a este hombre que admiro verdaderamente. Verdaderamente esa hermosura que Dios pone en ella es a causa de esa intimidad que tenía, ¿cierto?, por medio de ese sacerdocio que el Señor pone y esa adoración que Dios pone en el templo de Jerusalén, ¿no? Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. Esto está hablando también del tiempo de Salomón y del declive de su reino. Pero también hay diferentes tiempos, ¿cierto?, donde no tan solamente en los tiempos de Salomón, sino ya anteriormente había algunos síntomas de estas cosas. Pero se notó en los tiempos de Salomón en adelante. Los reyes que vendrían verdaderamente harían pactos con otras naciones y cosas que Dios dijo que no hicieran, se hacían, ¿cierto? Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. De esa intimidad y de esos dones que el Señor le había dado, le había entregado, ella rasgó cada uno y los repartió en diferentes lugares altos, ¿cierto?, en los cuales se adoraban otros dioses, ¿cierto? Entró en intimidad con varios dioses, empezó a fragmentar espiritualmente
esta nación de Israel, ¿cierto? Y comienza a perder el rumbo y el propósito. Dice, tomaste asimismo tus hermosas alhajas, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, fornicaste sobre ellos, cosas semejantes nunca había sucedido ni sucederá jamás. Esto está hablando de una adoración a otros dioses. ¿Sí? Cuando se habla de fornicación, se habla en este aspecto. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas, adoraste, ¿cierto? Y era una de las cosas que viene a exponer Ezequiel, que expuso también Jeremías y que expuso también Daniel, ¿cierto? Dice, y te hiciste diversos lugares altos, fornicaste, que quiere decir, bueno, un tipo de adoración a otros dioses, con ellas, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, ¿sí? O sea, directamente se abrazó a esta idolatría que venía de otras naciones. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas, ¿no? Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además, acá viene la parte verdaderamente que es perturbadora, ¿cierto? Que hacía estas naciones. Escucha bien, dice, además tomaste tus hijos y tus hijas, que es lo más precioso que un matrimonio puede tener, o no tan solamente un matrimonio, ¿no? Un tío, una tía, un abuelo, una abuela. Además de esto, tomaste a tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, dice el Señor, ¿no? Y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Esto ya lo hemos hablado, ¿cierto? De cómo esta Jerusalén de los tiempos de Salomón empezó a practicar el sacrificio de niños a estos dioses. Había un dios llamado Moloch, ¿cierto? Una estatua que tenía sus brazos extendidos y tenía como una olla gigante. Y en esa olla se prendía fuego y se echaba aceite, y ahí se freían a niños recién nacidos como un sacrificio a estos dioses. Entonces Dios ahí, con estas cosas, tenía que tomar carta en el asunto. Acá, bueno, además de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí, los sacrificaste en ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones. Vuelvo a repetir, acá fornicaciones significa adoración a otros dioses, ¿cierto? Para que desgollases también a mis hijos y les ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Aparte de desgollarlos, eran consumidos a fuego. Y con todas estas abominaciones y fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envueltas en tus sangres? Esto habla de lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Del cuidado que Dios puso en una nación que no era nada, era algo insignificante en la tierra, y Dios la levanta, Dios la elige como su nación, ¿cierto? Y como un lugar donde la adoración, ¿cierto?, iba a fluir. Y donde, bueno, Salomón fundó el templo en donde Dios puso su nombre, y ahí llegó a un punto muy alto, y una vara muy alta, la adoración a Dios. Pero después, con el tiempo, se empezó a desvirtuar y empezaron a culturizar, ¿cierto?, a muchos judíos, ¿cierto?, con otros dioses de otras naciones.
y entre esos dioses habían dioses que se les sacrificaban niños, donde ellos lo tomaron y lo introdujeron al templo. ¿Sabés lo que es introducir a un templo donde vos adorás a Dios? O tu habitación. Tu habitación es tu templo, ¿no? Tu lugar más íntimo, ¿cierto? Y ahí metes a alguien que no forma parte de tu pacto matrimonial, ¿cierto? Bueno, así Dios veía cuando esta Judá, esta Jerusalén, metía a otros dioses dentro del templo donde Dios había puesto su nombre. Llenó de ídolos el templo, por eso hizo abominación, y en ese mismo templo y en los campos vecinos sacrificaban niños y prostituían niñitas, ¿cierto? De 12 años, amado. Es tremendo lo que pasaba, ¿cierto? Y para que desgollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía, y con todas tus abominaciones y fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. En lugar de Dios, ¿cierto? Como estos dioses que abusaban, ¿cierto? Todos sabemos lo que es un abuso. Verdaderamente es algo traumático, es algo horrible, ¿cierto? Que el ser humano hoy está viviendo en muchos aspectos, ¿cierto? Esta ciudad, esta Jerusalén, tuvo la gracia de que Dios la cubrió, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que la cubrió? Que la cuidó, la adornó, le dio las mejores cosas, la bendijo, la levantó por encima de otras naciones, ¿cierto? Sin embargo, ella, en el momento de su crecimiento, en el momento de su riqueza, en el momento de que tenía todo, ¿cierto?, se olvidó de Dios y empezó a juguetear, ¿cierto?, con el pecado y con los dioses de otras naciones vecinas, y empezaron a colonizar su corazón con otras culturas, ¿cierto?, muy crueles, muy crueles, ¿sí? Y muchas veces uno se descuida en algunos aspectos, ¿cierto? Y puede llegar a suceder estas cosas, ¿cierto? A nivel personal, se descuida, por algunas decepciones, algunas cosas que han pasado, y que es tiempo verdaderamente de pedirle a Dios, ¿cierto?, que nos asista, que el Espíritu Santo nos asista en nuestras distintas etapas de nuestras vidas, ¿cierto?, para poder salir adelante, ¿sí?, de nuestras conductas y de nuestros muchas veces pensamientos, nuestras muchas veces impulsos, ¿cierto?, donde podemos llegar a cometer algunos errores. Y una de las cosas es ese sentimiento de culpa que muchas veces nos persigue por diferentes cosas que hemos pasado en nuestras vidas lejos del Señor, cuando uno no conocía al Señor, ¿cierto? Y muchas veces nos traen a memoria, ¿cierto? Y eso verdaderamente nos apaga espiritualmente, emocionalmente también sufrimos algunas cuestiones. Bueno, este es un tiempo verdaderamente de dejar todo en manos del Señor, y de dialogar directamente con el Señor. En ese lugar de intimidad que tenés, bueno, ahí hablar con el Señor y esperar en Él, y escucharte también, escucharse uno mismo, ¿cierto? Y confiar que esas palabras que vos estás haciendo, el Señor las escucha, ¿sí?, y ve con gran agrado cuando vos acudís a Él. Ese padre, esa madre, tal vez que nosotros hemos necesitado, o porque por pérdida, porque lo hemos perdido, porque, bueno, ignoraron, o creemos que ellos ignoraron nuestras vidas. Es un tiempo verdaderamente de perdón, y es un tiempo de dejarlo en las manos del Señor, ¿verdad? Es tiempo de dejarlo en las manos del Señor
y empezar a descansar en Cristo, en Él. Es la única salida que tenemos y verdaderamente va a ser cosas grandes, va a haber un florecimiento en nuestras vidas, en nuestras emociones, un renuevo, y donde vamos a vivir esta etapa que estamos pasando, esta vida plena. Que es eso lo que le tenemos que pedir al Señor, ¿no? Que podamos ser plenos, que nada pueda limitar, ¿cierto?, este tiempo, poder vivirlo a plenitud total, ¿cierto? Y poder verdaderamente experimentar la paz en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, y bueno, la felicidad, que son esas cosas que poco se hablan, pero que Dios sí puede originar. Él es la matriz de todas estas cosas en el corazón del hombre y de la mujer, ¿no? Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. Después de que colonizan todo el templo con todo tipo de dioses aborrecibles, en cada calle, dice, en las calles, en las plazas, en toda cabeza de camino edificaste un lugar alto, ¿cierto? Un ídolo de estos al que sacrificaban niños, ¿cierto? Y prostituían niñas, ¿no? Y fornicaste con los hijos de Egipto, dice, mira, dice, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Esto está hablando del tipo de adoración a todo tipo de dioses, porque somos abiertos de mente, dice alguno, ¿no? Entonces tenemos que aceptar toda doctrina que venga, ¿cierto? Pero verdaderamente no tenemos un norte, ¿cierto? Y dice, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, ¿cierto? Y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonestos. Los filisteos fueron enemigos del pueblo de Dios durante muchos años, ¿cierto? Y aún ellos, que eran adoradores de otros dioses, dice que se avergonzaban de esta Jerusalén. En lugar de ser luz a las naciones, estaba haciendo algo totalmente al contrario, ¿no? Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. O sea, también adoraron a los dioses asirios, que era una potencia que había crecido en ese tiempo y había tomado muchas naciones, entre ellas Israel, ¿sí? Y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, que son los babilonios, ¿cierto? Adoraron también a los dioses babilonios, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas obras de una ramera desvergonzada, decía, ¿no? Edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, dice, que en lugar de su marido recibe ajenos, a todas las rameras les dan dones, o sea, le pagan por el servicio, mas tú diste tus dones a tus enamorados y les pediste presente para que de todas partes se llegasen a ti en tu fornicación. O sea, ella adoró muchos dioses, acá dice, esto es lo que quiere decir. Adoró muchos dioses. Y en lugar de que estas naciones le pagaran con cosas a cambio de ese tipo de adoración, ella entregaba todo lo que Dios le había dado en la vida, ¿cierto? Lo repartió en este tipo de adoración, ¿no? En
este tipo de vida que estaba llevando esta nación. Está hablando a una nación, ¿sí? Está hablando a una nación. Y ha sucedido contigo en tu fornicación lo contrario, de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente, ¿cierto? Ella de propio corazón, ¿cierto? Esta nación adoraba a dioses de otras naciones, Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada, dice, ha sido manifestada a tus enamorados, estamos terminando con esto, por cuanto ha sido descubierta tus desnudeces, o sea, las intimidades que tenían con otros dioses, quiere decir, cuando se habla de desnudez se está hablando de una intimidad, ¿cierto? En tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, las cuales le diste, la muerte de muchos niños por causa de este tipo de adoración. Tremendo, ¿no? Por eso es que hubo un juicio a esta nación. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez, ¿cierto? Ahí estos enamorados iban a ver, ¿cierto? Cuán pusilánime era, ¿cierto? En sus adoraciones. No tenía identidad como nación, en realidad. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre y que mataban a sus niños, ¿cierto? Y traeré sobre ti sangre de ira y de celo. O sea, iba a traer un juicio. Está hablando de juicio a este país. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos. Y es verdad, así ocurrió cuando entran los babilónicos, ¿cierto? Esto ocurre en el año más o menos 605 al 587. Se derriba todo lugar alto, ¿cierto? En ese juicio, y aún se destruye el propio templo de Jerusalén. Eso está registrado en Jeremías, en Ezequiel, ¿cierto? Y dice, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas, ¿cierto? Este era el juicio que tenían las adúlteras en los tiempos de Moisés. Pero también, cosas que no se hablan, los hombres también eran apedreados, ¿cierto? Cuando se lo encontraban en este acto de adulterio, ¿cierto? En este caso, esta ley, Dios hacía una figura de juicio para este país, que este país iba a morir en esta condición que estaba, ¿no? Y dice, y saciaré mi ira sobre ti, quemarán tus casas a fuego, harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, en presencia de otras naciones, quiere decir. Y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira. En todo esto
Por eso he aquí, yo también traeré tu camino sobre tu cabeza. O sea, le iba a dar el pago por todas las cosas que esta nación permitió, ¿cierto?, que se hiciera. Dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. He aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti de refrán, que dice, cual la madre, tal la hija. Este refrán se usaba, ¿no? ¿La madre quién era? La tierra de los amorreos, la tierra de Canaán, ¿cierto? Así también la hija. ¿Por qué? Porque el origen de Jerusalén fueron los cananeos, un pueblo pagano, un pueblo lleno de idolatría, con todo este tipo de ritos tan oscuros, ¿sí? Hija eres hermanas de, dice, cual la madre, tal la hija. Hija eres de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto, a sus maridos y a sus hijos? Que asesinaron, ¿cierto? Asesinaron a esos hijos, a estos dioses, hijos que potencialmente iban a ser maridos también, que iban a tener un futuro, que era la genética que tenía que dar la próxima generación. Si Dios no intervenía sobre esta Jerusalén, iba a desaparecer de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque se estaba matando a todo hijo e hija. Se prostituía hijas. Te imaginas el trauma de todas las mujeres que eran parte del pueblo de esta Jerusalén, y cada vez eran menos varones, eran menos, había una disminución en ese sentido. ¿Por qué? Porque había un sacrificio, había un mover de culto siniestro, donde las tinieblas estaban terminando con esta nación. Si Dios no intervenía y llevaba a exilio a esta parte de Judá, sacó un remanente y lo llevó a Babilonia, hubiera desaparecido de la faz de la tierra. ¿Sí? Porque las culturas en las cuales se movían este tipo de adoración, por eso el tipo de adoración es algo vital, la adoración a Dios, a ese Dios que nos enseña buenos principios, buenos preceptos, aún no tan solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, ¿cierto? Y nosotros podemos vivir esa paz en nuestras vidas, y verdaderamente cómo Dios nos corrige también en diferentes momentos de nuestras vidas para bien. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo. Eso habla de las naciones en la cual esta Jerusalén era, hasta que Dios, ¿cierto?, se fija en ella y la toca, ¿cierto?, y la levanta entre las naciones, ¿cierto?, hasta ser una nación muy poderosa en los tiempos de Salomón, ¿cierto? Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y su hermana menor es Sodoma, que sus hijas, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en su camino, ni hiciste según sus abominaciones antes. Como si esto fuera poco, y muy poco te corrompiste, más que ella en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esta Sodoma y Gomorra fueron dos naciones que desaparecieron de la faz de la tierra, ¿sí? Por causa de estos pecados, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí,
y cuando lo vi las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste sus abominaciones más que ella. Has justificado a tus hermanos, a tus hermanas, con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza. Ella había entrado en juicio y enjuiciaba a otras, y ahora ella, por eso hay que tener cuidado muchas veces cuando uno emite un juicio, ¿no?, sobre alguien, o sobre una familia, o sobre una, no sé, sobre una acción, porque no sabemos el contexto, ¿cierto? En ese sentido muchas veces uno es muy apresurado a juzgar. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominable que los de ellas, más justas que tú. Avergüénzate pues tú también y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. O sea, el pecado que había hecho Jerusalén, los pecados que había hecho Sodoma, Gomorra y Samaria, ¿cierto?, no eran nada para comparación de lo que había hecho Jerusalén. Eso quiere decir: yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver a los cautivos de tus cautiveros entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis al primer estado. O sea, está hablando de una restauración como naciones, ¿cierto? No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en tiempo de tus soberbias. Antes que tu maldad fuese descubierta, así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Y terminando: pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Lo sempiterno es diferente a lo eterno, porque lo eterno no tiene principio y no tiene fin, ¿cierto? El sempiterno tiene principio y no tiene fin, o sea, tiene un comienzo y no tiene fin, ¿cierto? Haré un pacto sempiterno, ¿cierto?, que va a tener un comienzo en el tiempo, ¿cierto? Y acordarás tu camino, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. O sea, va a haber un quebrantamiento. Cuando reciba a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Todo esto, mi estimado, mi estimada, habla del perdón, ¿cierto? Y de la restauración, ¿cierto? Y habla, bueno, de que dice: y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando reciba a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, ¿cierto? Esto está hablando de que en el futuro Jerusalén va a reinar en las naciones. Y estas hijas y estas hermanas mayores son las naciones que van a buscar el amparo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén va a reinar
alguien llamado Jesucristo, ¿cierto? Que es el que hizo el sacrificio perfecto por nosotros, por vos y por mí, y nos presenta perfectos ante Dios. Así dice Hebreos 10, verso 14, ¿cierto? Que Él presenta perfecto a todos los que se acercan a Él. Estamos perfectos en Él, estamos espiritualmente, somos perfectos, aunque nuestra alma tenemos imperfecciones. Nuestra alma está en nuestros pensamientos, nuestras conciencias, nuestras conductas, ¿cierto? Todo eso es parte del alma. Nosotros no podemos, ¿cierto?, tocar nuestra conciencia, no podemos tocar nuestros pensamientos, no podemos tocar nuestra conducta, pero están ahí. Esa es una parte, es la parte espiritual que Dios vino a rescatar, ¿cierto? Vino a salvar. Y Él, de la forma que lo hace, es a través de su espíritu, poniendo un espíritu nuevo en nosotros, que se hace uno con nuestra alma y se une a Cristo, ¿cierto?, por el espíritu, y ya somos uno con Él, ¿sí? Nunca más vamos a ser abandonados, nunca más vamos a ser dejados, nunca más vamos a estar sin cobertura, ¿cierto?, en ese aspecto. Entonces esa relación siempre va a estar. Es un tiempo de entrar en intimidad en el Señor, y bueno, Él dice que va a perdonar a estas naciones, y va a perdonar a esta nación llamada Jerusalén, y la va a levantar como cabeza de naciones. Y así también Él hace con nuestras vidas, ¿sí? Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, hasta acá hemos llegado con esta lectura de este Ezequiel capítulo 16. Mando un gran saludo ahí a todos, un gran saludo ahí a mi cuñada Dayana, un gran besito para todos por allá por Gesell, y ya vamos a estar seguramente siguiendo con Ezequiel capítulo 17 en el día de mañana. Que Dios te bendiga y un gran saludo.